A continuación, comunicación y lenguaje para sexto primaria. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa y en Clase. Soy Astrid López y en esta oportunidad desarrollaré el tema de argumento oralmente correspondiente al área de comunicación y lenguaje para sexto grado de primaria. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria y la habilidad lingüística. Te recuerdo que para cada una de las sesiones debes tener preparados tus materiales como tu lápiz, lapicero, cuaderno u hojas para tomar anotaciones importantes del tema de esta sesión. Y también, si tienes a la mano tu módulo número 1, es importante que lo tengas y así poder practicar con las actividades propuestas de acuerdo al tema de hoy. No olvides que antes de empezar debes lavar muy bien tus manos con agua y jabón o utilizar gel antibacterial. Entonces, si ya estamos preparados, es momento de comenzar. Y voy a empezar con una pregunta. Cuando tienes conversaciones con tu familia, ahora que estás en casa, o con algún amigo o amiga, y no te gusta algo, o te gusta, o sí te gusta, y te dicen, ¿pero por qué? Y tú respondes, porque sí o porque no. ¿Te ha pasado alguna vez? Por ejemplo, si nos gusta alguna comida, decimos, sí me gusta. ¿Por qué? Porque sí. O si decimos no me gusta, porque no. Nos ha pasado en algún momento a todos. Creo que hemos respondido de esta manera. Bueno, pues déjame decirte que esa no es una respuesta válida. Cuando tú debes responder a algo que según tu opinión estás a favor o en contra, o te gusta o no te gusta, debes justificarlas. Y a estas justificaciones se les llama argumentos, ¿sí? Y esto es importante que lo pongas en práctica porque cuando nosotros damos un argumento, estamos validando nuestra respuesta. Un por qué sí, un por qué no, no es una respuesta válida a lo que nosotros damos a conocer. Entonces, podemos entrar a lo que se refiere una opinión y argumentar. ¿Qué es una opinión? Podemos decir, todos tenemos diferentes opiniones, ¿sí? O la opinión la respeto, pero no es la misma que la mía, ¿sí? Cuando hablamos de opiniones nos referimos a ideas o pensamientos referentes a un tema. Todos tenemos opinión acerca de todo y todos tenemos la oportunidad de dar a conocer nuestras opiniones. Algo que debes entender desde ya es que las opiniones todas son válidas, siempre y cuando tengan un buen argumento. Por eso cuando a ti te dicen da tu opinión, no pueden decirte está malo o está correcto, porque todas las opiniones son válidas, porque cada uno lo interpreta de diferente manera y tiene pues la opción de estar a favor o en contra de lo que se quiera dar a conocer en algún tema. Entonces las opiniones se refieren a eso, a las ideas o los pensamientos de algún tema. Pero de la mano con las opiniones van los argumentos. Y esto pues se da de manera escrita, pero en este caso lo vamos a especificar de forma oral, porque cuando es de forma escrita se le da el nombre de un texto argumentativo, que lo que busca al final es que cuando tú leas ese texto te convenzas de lo que estás leyendo, ¿sí? Pero cuando hablamos de esos argumentos que hacemos de forma oral, es que la otra persona sepa por qué estás dando a conocer tu opinión. Entonces, argumentar es exponer las razones en las que se fundamenta la opinión. Estas opiniones no pueden ser como ideas erróneas o ideas que a ti se te ocurran, no. El argumentar siempre va de la mano con el que tú estés informado de algún tema. Has leído, has visto la televisión, has leído en internet, siempre información válida. Entonces, con esa información tú puedes respaldar tus opiniones. Por ejemplo, regresamos a lo que te decía hace un momento de la comida. Si a ti no te gusta porque tiene algún ingrediente que a ti no te gusta, entonces tú puedes exponer que ese ingrediente pues no te gusta porque
puede hacerte daño, qué sé yo, algo que tú hayas investigado acerca de esa comida que sepas que por esa razón no te va a gustar. En base a eso, tú puedes establecer un argumento válido, porque al final a eso se refiere. Entonces podemos determinar que hay dos formas de argumentar, cuando estamos a favor o en contra. Esto es en general, como te decía, no solamente temas de sociedad o temas actuales de lo que está pasando en el mundo nos dan a entender un argumento a favor o en contra, no. Esto es incluso en algún momento en casa, si tú quieres ver televisión y quieres ver un programa específico y tu hermano o tu hermana o tu primo quiere ver otro, tú vas a dar tus argumentos de por qué estás a favor o en contra de que tú debes ver la televisión. Entonces esto se da en la vida cotidiana, no solamente en temas más serios, sino que nosotros podemos hacer validar nuestras opiniones por medio de los argumentos. Es justificar lo que nosotros damos a conocer. Por lo tanto, no puede ser un porque sí o un porque no. Entonces quiero que me acompañes en este momento, vamos a recordar algunas ideas, ¿sí? Porque ten presente que las opiniones son ideas. ¿Que puede ser la misma? No, las opiniones pueden ser distintas, pero ¿dónde las vas a validar o dónde puedes convencer a alguien más que los argumentos o que la opinión tuya es la que deben de seguir? Cuando tus argumentos son los reales, los válidos y los verídicos. Por eso te decía que es importante que leas, que te informes para poder dar argumentos cuando ya son temas en específico. Entonces, relacionamos opiniones como ideas. Recuérdate que esas ideas las analizamos y colocamos ahí una bombilla porque sabemos que se prenden las ideas en algún momento y las damos a conocer. Esto es importante, las opiniones sí son importantes darlas a conocer siempre y cuando sigan en la línea del respeto y la tolerancia, tomando en cuenta que no todos tenemos la misma opinión. Aquí hay una idea. La tolerancia permite aceptar a los demás como son. Esa es una idea. Puede ser tu opinión, puede ser mi opinión, puede ser la opinión de alguien más. 2. Tener derechos implica también ser responsables. Tú puedes decir, estás a favor o estás en contra. Yo te voy a dar los argumentos. 3. Todos debemos tener derecho a la libertad. ¿Sí? Son 3 ideas, que como te decía, son opiniones que pueden ser de cualquier persona. Tú estás en la libertad de decir, yo estoy a favor de la primera idea, yo estoy en contra de la segunda idea, yo estoy a favor de la tercera idea. Pero te voy a presentar el primer argumento. Como te decía, los argumentos van de la mano con las ideas o las opiniones. Entonces, tienes que justificar esos argumentos. Escucha con atención, esta es una justificación. Después de haber leído, después de haber informado, se da este argumento. Ya que en la Constitución Política de la República se establece el derecho a la libertad. Este es un argumento. ¿De qué idea será este el argumento válido? ¿De la número 1, de la número 2 o de la número 3? ¿Cuál crees? De la número 3, ¿verdad? No podemos decir, a ver, si alguien te dice, ¿será que todos debemos tener derecho a la libertad? Sí, no, pero ¿por qué? Porque sí o porque no. Esa no es una respuesta válida. Cuando ya justificamos y decimos, bueno, sí, todos debemos tener derecho a la libertad. ¿Por qué? Porque en la Constitución Política se establece que todos tenemos derecho a la libertad. Entonces, ya la persona que te ha hecho esa pregunta o te ha dado a conocer la opinión ya dice, bueno, sí sabe, está informado. Este es un argumento válido y corresponde a la tercera idea. Vamos con el siguiente. Presta atención. El siguiente argumento dice, pues se debe respetar a las personas que viven, piensan y actúan de manera diferente a la nuestra.
¿De qué idea crees tú que es este argumento? ¿O para qué idea? ¿Será que para la tolerancia permite aceptar a los demás como son? La 2, tener derechos implica también ser responsables. ¿De cuál? De la primera, ¿verdad? Alguien te puede decir, no, yo no soy tolerante. No, pero es que la tolerancia, uno a veces quiere que sean tolerantes con uno, pero uno no lo es. Entonces dice, ¿por qué la tolerancia permite aceptar a los demás? Esa es mi opinión. Y si yo te la digo y me dices, no, estoy en contra, y yo te pregunto, ¿por qué? Entonces tú me dices, porque no, porque para mí no es así. Eso no es un argumento. Pero si yo te digo, ¿sabes por qué sí? Y te digo, porque se debe respetar a las personas que viven y piensan y actúan de manera diferente a la nuestra, entonces tú te quedas pensando y dices, sí, tiene razón, todas las personas tenemos opiniones distintas. Por lo tanto, este es un argumento para la opinión número 1. Y aquí pues hay que conocer también a qué se refiere la tolerancia, ¿verdad? Entonces tenemos que investigar qué es la tolerancia, a qué se refiere, para poder dar un argumento. Entonces creo que ya sabes a qué opinión pertenece el siguiente argumento. Escucha, ya que al cumplir con las obligaciones se pueden exigir los derechos. ¿A cuál corresponde? A la 2, ¿verdad? A la opinión número 2. Tener derechos implica también ser responsables. Puedes decir, sí, estoy a favor. ¿Por qué? Porque una persona, si cumple sus obligaciones, también puede exigir sus derechos. Pero alguien más puede decir, no, yo estoy en contra, porque si si tengo derechos, ¿para qué voy a cumplir obligaciones? Bueno, pues ese no es un argumento válido. Por lo tanto, no podría convencer a la otra persona. Entonces, esto se hace de manera oral cuando tú estás en conversaciones con alguna persona y están hablando de algún tema que en algún momento puede caer en discusión. Algo importante es que cuando hablamos de argumentar, no es pelear, en ningún momento es pelear o discutir de manera agresiva con otra persona. Es defender tus ideas por medio de argumentos. Entonces, ¿qué es lo que te toca a ti hacer en casa? Pues cada vez que hables de algún tema y veas que no están de acuerdo con tu opinión, puedas poner en práctica los argumentos, informarte, conocer de qué estás hablando y así poder justificar tus respuestas. Te invito a que practiques con actividades propuestas en tu módulo 1 y que recuerdes que todo lo que trabajas debes guardarlos en tu portafolio de Aprende en Casa y en Clase. Recuerda que hoy aprendimos acerca de cómo argumentar de forma oral. No olvides lo importante que es mantener las medidas de higiene, lavar tus manos constantemente con agua y jabón o utilizar gel antibacterial. También el uso de mascarillas si es necesario que salgas de casa y mantener la distancia con las demás personas también es importante. Yo como siempre te espero en una próxima sesión del programa. Hasta pronto.